Buen día, chicos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. A diferencia de las otras clases, hoy no vamos a ver ejercicios. Yo quiero avanzar lo máximo posible, pero bien y sólido, con segmentado. Así la próxima semana empezamos a ver ejercicios exclusivamente del procesador segmentado y lo que nos queda de tiempo de ver ejercicios también de multiciclo y monociclo según sea el caso. Vamos entonces a la PPT que tengo para hoy, que es la cápsula 17, que ya está puesta en el aula también, por cualquier cosa. Bien, habíamos quedado la clase pasada en, en lo que era la cañería, perdón, la cañería en el procesador segmentado. Y habíamos visto que habían algunos conflictos dependiendo de las instrucciones que vayamos metiendo dentro de esa cañería. En particular habíamos quedado con esta última diapositiva, que era la cañería correspondiente al BQ. Dijimos que, por ejemplo, si BQ, en la condición de verdadero, era calculado a partir del ALU, recuerden que en la ALU tenemos una bandera, que es una bandera que nos dice la igualdad, la bandera de igual. Si fuera ese el caso, si a partir de la ALU determinamos si la condición es verdadera o falsa, entonces tenemos que agregarle un ciclo extra, que es un ciclo de memoria nulo, porque solamente necesitamos el tiempo. No es que necesitamos acceder a memoria. Lo que sucede es que recién aquí, a la salida del ALU, vamos a tener la señal de equal y necesitamos un tiempo más para determinar si la condición es verdadera, o sea, para aplicar la condición sea esta verdadera o falsa. Y esto significa necesitamos un ciclo más de reloj para actualizar el PC. Por eso es que BQ, cuando compartimos recursos, en este caso, utilizando la ALU, tarda 4 ciclos. Si no utilizáramos la ALU, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora con el monociclo y el multiciclo, la señal de equal la determinábamos en la unidad de registros, a la salida del bus A y del bus B. Por lo tanto, solamente necesitamos 2 ciclos. Debido a que lo determinamos a la salida del bus A y el bus B, entonces podemos actualizar el registro PC al fin del segundo ciclo. Ahí vemos que podemos reducir entonces la carga, vamos a decirle computacional, pero no es carga computacional, de la ejecución de esta instrucción. La hacemos más corta, o sea, tarda mucho menos. Para las instrucciones de tipo de salto, tipo J, nosotros también necesitamos 2 ciclos, pero fíjense que de nuevo, como en el caso anterior, dejamos en azul aquello que está implicando un ciclo neutro. Fíjense qué pasa con la instrucción tipo J. Si ustedes recuerdan, cuando trabajábamos en el diseño del monociclo y el multiciclo, la instrucción tipo J no salía de la unidad de instrucciones, no pasa por la unidad de registros, por ejemplo. Lo que sucede, chicos, es que en la cañería nosotros necesitamos al menos 2 ciclos de reloj, y eso lo vimos en el multiciclo. El primero es para la búsqueda de la instrucción, que es el primer ciclo, y el segundo ciclo que corresponde a la decodificación. Pero por favor tengan en cuenta de que en ese mismo segundo ciclo, tal como sucede para el multiciclo, la instrucción J termina siendo ejecutada. Entonces tenemos que las instrucciones de salto condicionales e incondicionales, las que vamos estudiando, pueden tardar hasta 2 ciclos de reloj. Eso es bien importante porque luego tenemos que analizar los conflictos que vamos a ver en nuestro diseño. A ver, entonces como conclusión general, recuerden que el monociclo tarda de minimizar todo lo que sucede en el camino de datos. Y esto es, la instrucción que más tarda en ejecutarse es la instrucción que determina el ciclo de reloj. En el caso del multiciclo, lo que trata de minimizar es cada una de las etapas. Por eso la instrucción, el ciclo de reloj está sujeto a la etapa que más tarda. En el caso del segmentado, lo que nosotros buscamos en el procesador segmentado es que la cantidad de conflictos sea minimizada. Ahora, hay muchos conflictos, pero es más o menos fácil de darse cuenta porque los conflictos suceden entre familias de instrucciones. Por ejemplo, conflictos entre instrucciones tipo R, tipo R, tipo I, tipo R, tipo J. Conflictos entre instrucciones tipo I, entre tipo I y tipo R, ahora la inversa, y tipo I y tipo J.
Y bueno, y por último, las instrucciones tipo J, los conflictos con instrucciones tipo J, entre J con J entre sí, y luego con J con R y J con I. Entonces, no estamos hablando acá de una infinita posibilidad de conflictos, sino que es bastante finita. Hemos visto que hay 9 tipos de conflictos, básicamente. En realidad, lo vamos a definir a los conflictos en 3 grandes grupos, que lo vamos a llamar riesgos, ¿sí? Los riesgos es cuando nosotros comprometemos la ejecución del procesador. Hay 3 tipos de riesgos: estructurales, el conflicto de datos y los conflictos de control. Los riesgos o conflictos estructurales suceden cuando 2 o más instrucciones intentan usar el mismo hardware a la vez. Ya vimos en la clase pasada un ejemplo en donde 2 instrucciones estaban queriendo acceder a el mismo hardware que era el banco de registros al mismo tiempo, o a la unidad de operaciones al mismo tiempo. Y no se puede, chicos. Una de las premisas del procesador segmentado es que todas las etapas están trabajando en instrucciones diferentes. Por lo tanto, no podemos tener 2 instrucciones dentro de una misma etapa. El conflicto de datos o el riesgo de datos surge cuando una instrucción necesita datos que todavía no están listos, como el ejemplo que vimos también en la clase pasada. Y por último, el conflicto de control. A ver, conflicto estructural lo tenemos que analizar haciendo la cañería, que lo vamos a hacer varias veces. Conflicto de datos tenemos que analizarlos a partir del código. Conflictos de control, chicos, y esto por favor que les quede grabado, siempre lo vamos a tener. El conflicto de control va a ocurrir siempre cuando veamos una instrucción de salto, sea esta condicional o incondicional. Entonces, si en nuestro código hay una instrucción de salto condicional o incondicional, va a haber sí o sí un conflicto de control. Pueden no haber conflictos de datos, pueden no haber conflictos estructurales, pero si hay una instrucción de salto, sí o sí vamos a tener un conflicto de control. Y solamente para que quede claro, todos los conflictos, absolutamente todos, los podemos minimizar o los podemos solucionar a partir de esperas o delays. El problema es que según el tipo de conflicto, es que podemos adoptar una solución por software, lo cual puede ralentizar la ejecución de nuestro programa, o una solución por hardware, la cual implica un gasto de energía. Vamos a ver los pros y los contras de cada una de ellas. Partamos con los riesgos estructurales. Aquí tenemos la cañería. Estamos asumiendo que la instrucción primera, LW, y todas las siguientes son instrucciones que ocupan 5 etapas. Permítanme ver una cosa, chicos. Sí, estoy grabando. Quería ver justamente que estuviera grabando la clase. Bien. Entonces, todas las instrucciones ocupan 5 etapas. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren la primera instrucción, LW. Esta primera instrucción carga la instrucción, esta es la búsqueda de la instrucción, la decodificación en el segundo ciclo. Pero mientras está decodificando la primera instrucción, está cargando la segunda instrucción. Son etapas diferentes. En el tercer ciclo, la primera instrucción está en la etapa de operaciones, la segunda instrucción está decodificando y se está cargando una tercera instrucción. Hasta ahí estamos bien porque estamos en etapas diferentes. Pero ahora miren lo que pasa. En la cuarta instrucción, estamos accediendo a memoria, ¿sí? Leyendo en memoria. Tenemos que la segunda instrucción está en la unidad de operaciones, la tercera instrucción está siendo decodificada y la cuarta instrucción está siendo buscada. ¿Cuál es el problema que tenemos acá y por qué está marcado esto como riesgo estructural? Está marcado como riesgo estructural porque si nosotros consideramos que la memoria de datos y la memoria de instrucciones están compartidas, es el mismo chip, entonces a la memoria solamente podemos acceder una vez. No podemos estar accediendo 2 veces a 2 direcciones diferentes. Entonces, por eso, en este caso, dado que consideramos que la memoria de datos y la memoria de instrucciones están en el mismo chip,
podemos considerar de que estamos en presencia de un riesgo estructural. La primera y la cuarta instrucción intentan acceder al mismo elemento de memoria. Pero miren lo que pasa. En el último ciclo escribimos en el banco de registros. Accedemos a memoria de datos en la segunda instrucción, a la unidad de operaciones en la tercera instrucción, y en la cuarta instrucción hacemos la decodificación. La decodificación, chicos, también pasa por el banco de registros. Pero aquí hay una salvedad, y nosotros vimos cuando estudiamos el banco de registros de 32 registros, de 32 bits en MIPS. Vimos que los registros pueden ser leídos y escritos al mismo tiempo. Por lo tanto, yo puedo escribir en el banco de registros y puedo leer en el banco de registros al mismo tiempo. Si total, la escritura es efectiva recién al fin del quinto ciclo, mientras que la lectura es efectiva al inicio de este ciclo. Entonces no tengo conflicto. Pero sí tengo conflicto con el acceso a memoria acá y la búsqueda de la quinta instrucción. Ahí vuelvo a tener un conflicto estructural. Ojo, esto es siempre y cuando consideremos que la memoria de instrucciones y la memoria de datos están en el mismo chip, que es uno de los recursos compartidos que diseñamos en su momento cuando veíamos multiciclo. Ahora, puede suceder de que las memorias las tengamos separadas. Bueno, eso no es cierto. Las memorias las vamos a tener siempre juntas. Pero bueno, todo eso va a quedar en el enunciado cuando nosotros resolvamos ejercicios y ya vamos a ver de nuevo el circuito del segmentado para ver cómo es. Sigamos. Riesgo de control. El riesgo de control, chicos, lo vamos a tener, insisto. Perdonen, aquí es donde teníamos, fíjense, las memorias compartidas. Este es el diagramita del multiciclo. Ustedes me van a ver ir y volver entre el multiciclo y el segmentado, porque el segmentado está inspirado en el multiciclo. Lo que quiero mostrar es que la memoria de datos y la memoria de instrucciones están juntas, y hay un solo bus de direcciones de acceso a lectura. Por eso es que en el ejemplo anterior tenemos un riesgo estructural. Intentamos acceder a un mismo hardware en dos instrucciones diferentes al mismo tiempo. Los riesgos de control, chicos, los vamos a tener siempre. Siempre que tengamos una instrucción tipo J o una instrucción de salto condicional o cualquier otra instrucción de salto. Los riesgos de control se resuelven de manera... hay varias formas de resolver los riesgos de control. Vamos a ver un poquito cómo es que ocurren efectivamente esos riesgos. Supongamos BEQ. Aquí tenemos BEQ, la hicimos de 5 ciclos, solamente para dar el ejemplo, ojo. Sabemos que BEQ, si pasa por la ALU, termina en el cuarto ciclo de reloj. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi código, mi procesador, carga BEQ. Primero, en el primer ciclo, cargamos la instrucción. En el segundo ciclo, decodificamos y cargamos la segunda instrucción. Sin embargo, hasta eso, yo no sé si BEQ es verdadero o falso. Porque si BEQ es verdadero, yo tengo que saltar hasta la etiqueta loop. Pero si es falso, se van a ejecutar todas las instrucciones que están abajo. Sin embargo, en el segundo ciclo, yo ya he metido en la cañería mi segunda instrucción. En el tercer ciclo, estoy en la ALU, decodificando la segunda instrucción y metiendo en la cañería una tercera instrucción. Y en el cuarto ciclo, ¿sí?, estoy finalmente resolviendo BEQ, pero la segunda instrucción está por unidad de operaciones, la tercera instrucción está siendo decodificada y la cuarta instrucción está siendo buscada. Recién al finalizar el cuarto ciclo del reloj, tenemos la búsqueda segura de una instrucción. Y cuando decimos búsqueda segura, nos referimos a que no importa si BEQ es verdadero o falso, la instrucción esta sí o sí tiene que ser ejecutada. ¿Qué es lo que pasa? Si BEQ es verdadero, todo lo que está en rojo no debiese ser ejecutado. Si BEQ es falso, entonces todo lo que viene abajo está correctamente puesto en la cañería.
Entonces ahí tenemos un problema que resolver. Una de las formas de resolver es, por supuesto, poniendo burbujas, que es el típico stall que vimos en la clase pasada. El stall detiene la incorporación de nuevas instrucciones al camino de datos hasta tanto BQ no esté resuelto. Y esto significa, como vemos en la diapositiva anterior, que hemos metido tres instrucciones en la cañería que no sabemos si tienen que estar o no, porque no sabemos si BQ es verdadero o falso. Entonces, en ese caso, le ponemos 3 stall, esto es, detenemos la actualización del PC, no cargamos nuevas instrucciones, no permitimos que se hereden nuevas señales de control hasta que hayan pasado 3 ciclos de reloj. Y recién en el cuarto ciclo, porque ya sabemos qué es lo que pasa con BQ, es que podemos empezar a buscar una nueva instrucción. O bien sea que buscamos una nueva instrucción, o esta corresponde a la etiqueta loop que ejecuta el salto. Perdón, a donde ha saltado. Entonces, como ven, chicos, tenemos 3 instrucciones que no tienen que estar en la cañería. Ese es un riesgo de control, porque no sabemos si BQ es verdadero o BQ es falso. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Gracias, Patricio Sumo. A ver, alguien me escribió. Gracias, Francisca. Bien. Vamos a seguir un poquito más. El stall, chicos, que es el detener la propagación de las instrucciones, se puede lograr de varias maneras. Primero es deshabilitar el write enable IR. No vamos a escribir las instrucciones en el registro IR. Y para eso también, por ejemplo, tenemos que impedir la escritura en el banco de registros y en memoria. Ojo con eso. Lo otro es hacer lo que se llama un flash, un vaciamiento del registro IR. Y por último, usando instrucciones tipo NOP. Las dos primeras vienen por hardware, la última viene por software. El problema de una u otra, si utilizamos por software, nosotros sabemos que tenemos, absolutamente todos los conflictos, todos los podemos solucionar con NOPs. Todos. Pero en un programa, chicos, no tenemos 2 conflictos, tenemos miles. Y eso significa, por ejemplo, acá tenemos un solo conflicto, y es un conflicto de control, y necesitamos agregar 3 NOPs. Y esto es 3 instrucciones más. Por lo tanto, supongamos, si tenemos 1000 conflictos en nuestro código, ¿qué le vamos a agregar? ¿3000 NOPs? Entonces estamos haciendo estamos agregando 3000 líneas de código más. Y esto ocupa espacio en memoria, porque nosotros no tenemos infinita memoria. Recuerden cómo se organiza la memoria, y hay solamente una partecita dedicada a nuestro código, y no es infinita. Entonces, las soluciones por NOP sí son útiles, pero no nos podemos basar siempre en ellas, sabiendo que tenemos la posibilidad de solucionar estos conflictos por hardware. Ya vamos a ver cómo se solucionan, es simplemente poniendo compuertas. Otra solución al riesgo de control es directamente obtener la señal de equal en la segunda etapa, en la decodificación, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Ahora, no es exactamente una solución, pero al menos disminuimos la cantidad de instrucciones que entran en conflicto. Porque si la instrucción equal queda resuelta en los 2 primeros ciclos del reloj, significa que ha entrado una sola instrucción a la cañería. Y esto significa, chicos, que si yo quiero poner un NOP para solucionar este conflicto, lo que va a pasar es que si tengo 1000 conflictos, voy a tener 1000 NOPs. Es decir, 1/3
que en la solución anterior, con una mínima modificación del hardware. De nuevo acá, como tenemos dos ciclos, hay una instrucción que entra en conflicto y recién después del segundo ciclo, esta instrucción tiene un fetch o una búsqueda segura. Hay otras formas de solucionar. A ver, nosotros ya vimos la solución por detenciones, que la vamos a ir explorando de a poco porque nos van a servir para todos los conflictos que tengamos. Tenemos la solución por software, que es el NOP, y una solución por hardware, que es el STAL, que la vamos a diseñar más adelante. Tenemos, sin embargo, un conjunto de soluciones, o sea, una familia de soluciones, cuyo nombre a mí no me gusta, pero se conoce, ustedes lo pueden ver en la literatura, como bifurcaciones retardadas. Y esto significa, chicos, que nosotros podemos agregar código debajo de BEQ que tiene que sí o sí utilizarse. Vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros podemos generar una bifurcación retardada. Para eso vamos a la pantalla, a la pizarra. Vamos a suponer un código cualquiera. En realidad yo lo voy a inventar acá. Vamos a ver. Este es el ADI T0, T0, 3. Y el otro ADI también, T1, T2, el 0, perdón, aquí arriba también el 0. Y le voy a poner 4. Claramente estoy grabando en T0 el número 3 y en T2 el número 4. Ahora voy a poner el BEQ. BEQ entre T0, T2 y voy a saltar. Ahora, claramente, chicos, T0 y T2 no son iguales. Lo que me dice, por default, es que todas las instrucciones de salto representan un riesgo de control. Ahora, yo sé, porque lo estoy escribiendo, que BEQ va a dar falso, pero el procesador no lo sabe. Entonces tiene que meter BEQ dentro de la cañería, tiene que procesarlo, y al final, supongamos, del cuarto ciclo, si es que estamos utilizando la ALU para la determinación de la señal de equal, recién ahí es que va a determinar si BEQ es verdadero o falso. Y esto significa que nosotros va a pasar una cierta cantidad de código hasta que tengamos la etiqueta saltar y siguen nuestras instrucciones. Lo que nos dice con bifurcaciones retardadas, chicos, es lo siguiente. Nosotros podemos tener en el código, y ojo que para esto es el compilador, o en este caso nosotros, porque no tenemos un compilador, quien tiene que determinar qué código es independiente de BEQ. Por ejemplo, en alguna parte cercana, en un entorno de BEQ, que es por lo general donde el compilador busca, yo puedo tener lo siguiente: ADI o ANDI, no sé, estoy dando unos ejemplos, S0, S1, S2. Puedo tener algún otro OR, no sé, T8, T7, E0. Y puedo tener un último, SLL, S0, S0, 2. Fíjense que para solucionar el conflicto de BEQ, yo podría haber puesto simplemente acá, por ejemplo, un NOP y un NOP. 3 NOP. Y soluciono el conflicto de control de los 3 ciclos que no corresponden. Ahora, el problema
de esto, o la solución de las bifurcaciones retardadas, es que yo puedo localizar en el código al menos 3 instrucciones que no estén relacionadas a la condición de BQ en un entorno de BQ, porque definitivamente, y vamos a ver luego cuando veamos organización de memoria, si es que nos da el tiempo, las instrucciones comparten 2 características importantes. Una es la localidad temporal, y esto es las instrucciones que más se usan, ¿sí? Tienen una cierta frecuencia de tiempo de uso, y tienen también una localidad espacial, y esto es las instrucciones que más se usan siempre están más próximas entre sí. Entonces, estas instrucciones, por ejemplo, que no están relacionadas con el BQ, yo las puedo colocar abajo. Y al haberlas colocado abajo y no tener relación con T0, T2, que son los registros fuentes de BQ, y que no tienen correlación con lo que viene arriba, ¿sí? Yo las puedo colocar acá abajo y me evito, y lo hago por compilador nada más, me evito tener que agregarle un NOP en el conflicto, para solucionar el conflicto. ¿Sí? Ahora, les advierto algo, la solución del conflicto por software la hace tanto el programador como la hace también el compilador. ¿Sí? Así que en eso tenemos que estar tranquilos. Como ven, estas 3 instrucciones que acabo de poner abajo de BEQ me generan los 3 ciclos, porque no importa si BEQ es verdadero o es falso. Estas 3 instrucciones sí o sí tienen que ser ejecutadas, independiente de que BEQ sea verdadero y sea falso. Entonces las puedo colocar acá abajo, BEQ va ejecutándose, si es verdadero, ya me va a ejecutar estas 3 instrucciones y va a seguir con lo que venga abajo. Perdón, va a saltar. Y si es falso, igual me va a ejecutar estas 3 instrucciones y luego va a seguir con las instrucciones que vengan por acá abajo. Con eso, chicos, esta es una estrategia que se conoce como bifurcaciones retardadas y nos permiten solucionar también vía software, sin tener que agregar código extra, los problemas de los riesgos de control. Este es solamente un ejemplito. Esto para poderlo entender, como les dije, siempre tienen que ver el código, ver alrededor de BEQ cuáles son las instrucciones que no dependen de BEQ. Siempre estas instrucciones que nos permiten las bifurcaciones retardadas van a estar en un entorno o una vecindad de BEQ. Bien, vamos a seguir. La última, y es la que yo nunca recomiendo, y sí la vamos a ver en hardware, es el flash, o F-flash, lo que en C. Esto es el vaciamiento, ¿sí? Después del fetch o después de la búsqueda de la instrucción, como no sabemos si la instrucción es verdadera o falsa, sobre todo en BQ, tenemos que vaciar la nueva instrucción que se carga. Con vaciar, chicos, básicamente lo que hacemos es detener. Es otro tipo de stall. Pero la instrucción no es leída. El flash nos setea o resetea el registro IR. Lo vamos a ver cuando lo hagamos. Pero en realidad, de todas las técnicas, el que menos yo recomiendo es el uso del flash porque es muy invasivo. Para quienes han programado y programan, el vaciamiento de los registros implica el reseteado de esos registros. Y eso es algo muy, por no encontrar una mejor palabra, es muy invasivo para nuestro código o procesador. Vamos a ver los famosos conflictos de datos. Creo que con esto yo termino la clase de hoy, no estoy seguro, pero si la termino me quedo súper cosa, así que vamos a seguir con otra cosa. A ver, permítanme ver. Sí, parece que esto es lo último, pero bueno, vamos a seguir con otra cosa igual. Los conflictos de control. Perdón, los conflictos de datos.
¿Dónde surgen estos conflictos de datos? Miren chicos, ahí tenemos unas 5 instrucciones, todas tipo R. La instrucción tipo add, de T1, T2, T3, la otra instrucción que es add, T4, T1, T2, otra instrucción que es sub, T2, T3, T1, y así. Recuerden que dijimos que vamos a poder leer y escribir al mismo tiempo en el banco de registros. Vamos a analizar instrucción por instrucción. Fíjense la instrucción tipo A. En el primer ciclo, hay que empezar por un ciclo. Suponemos que la cañería está vacía totalmente. Entonces, en el primer ciclo, buscamos la instrucción. En el segundo ciclo, la decodificamos. Y mientras la decodificamos, buscamos la segunda instrucción en la etapa anterior, dentro del mismo ciclo. Hasta acá, en el primer ciclo, no hay conflicto estructural. En el segundo ciclo, en la búsqueda de la instrucción, en la decodificación y en la búsqueda de la instrucción, no hay conflicto estructural, hasta ahora. En el tercer ciclo, la primera instrucción está en la unidad de operaciones, haciendo T2 más T3. El resultado lo está colocando acá en el bus ALU-OUT. La segunda instrucción está siendo decodificada, ¿sí? Y la tercera instrucción está siendo buscada. Ahora, ¿qué pasa en el cuarto ciclo? En el cuarto ciclo, yo tengo acá una unidad, un paso por la memoria, pero no es necesario, en realidad, es un ciclo neutro de memoria. Por eso es que yo no tengo conflicto entre la memoria acá y la memoria acá abajo en la búsqueda de la instrucción. Porque es un ciclo neutro. Yo solamente necesito ese ciclo de memoria. Necesito ese ciclo de reloj. Puede ser de cualquier otro lado. Es memoria porque es la etapa que sigue. No hay conflicto porque no accedo a memoria. Yo, en la primera instrucción, necesito el ciclo de reloj, pero no uso el recurso. En la cuarta instrucción, busco la instrucción. Por lo tanto, estoy usando el recurso. Lo que sucede, chicos, es que la segunda instrucción está en la unidad de operaciones. Y la unidad de operaciones, si se fijan, necesita tener T1 y T2. Porque T1 entra por acá, por la entrada A del ALU, y T2 entra por la entrada B del ALU. Lo que sucede acá, chicos, es que T1 solamente va a estar disponible, fíjense, cuando hayamos escrito en el banco de registros en el quinto ciclo de reloj de la primera instrucción. Y sin embargo, estamos necesitando ese valor de T1 que tiene que estar disponible para el tercer ciclo de la segunda instrucción. Porque T1, fíjense, está viniendo como registro fuente de la segunda instrucción. T1 lo debiésemos estar teniendo por acá. ¿Se dan cuenta del conflicto de datos que tenemos? Similar lo tenemos en el tercer ciclo. En el tercer ciclo, T1 es el registro fuente 2, es el RT. T1 lo tenemos recién disponible en el quinto ciclo y sin embargo también lo vamos a utilizar en el cuarto ciclo acá. Lo tenemos que utilizar luego de la decodificación de la tercera instrucción. Aún más, en la cuarta instrucción, T1 es de nuevo un registro fuente. El registro fuente era ese. T1 lo tenemos disponible al fin del quinto ciclo y lo necesitamos al inicio, de hecho, del cuarto ciclo. Perdón, en el cuarto ciclo. Entonces, para alimentar la unidad de operaciones acá. Recién en la quinta instrucción, la que tenemos acá, T1 está disponible para ser usado, porque T1 ya ha sido guardado en el banco de registros en el quinto ciclo, por lo tanto está disponible en el sexto ciclo. Lo que quiero decir, chicos, acá es que las soluciones no pueden ser
A ver, los conflictos que tenemos acá, que son conflictos o riesgos de datos, fíjense que representan una anticausalidad. Entre la primera y la quinta instrucción, yo tengo 5 ciclos de reloj, termino de escribir en el banco de registros y tengo T1 disponible. Entonces, en el sexto ciclo ya lo puedo utilizar. Sin embargo, como lo tengo recién en el quinto ciclo, no lo puedo utilizar en el tercer ciclo, no lo puedo utilizar en el cuarto, y no lo puedo utilizar en el quinto, porque, ojo, recién tengo T1 al finalizar el quinto ciclo de reloj. Entonces vamos a ver un poco cómo nosotros podemos solucionar este tipo de conflictos. Yo les voy a mostrar cómo son las soluciones por adelanto de los conflictos de datos. Para eso vamos a empezar con la primera, segunda, y vamos a ver si llegamos a la tercera instrucción. Las voy a escribir en papel acá, porque ya la vamos a hacer los dibujitos pertinentes. T1, T2, T3, y la segunda es A, T4, T1, T2. Y la tercera es sub T2, T3, T1. Bien, vamos ahora a la pizarra y vamos a ver cómo nosotros podemos solucionar este tipo de conflictos. Voy a borrar todo esto y vamos a empezar. Yo tengo acá el pad que lo voy a conectar y vamos a ver cómo me funciona. No me salen bien los dibujos, chicos. Si mi letra es mala, por ahí también pasan mis dibujos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a escribir, antes que nada, las 3 instrucciones que queremos representar. Aquí tenemos add T1, T2, T3. La otra es add T4, T1 y T2. Y la otra es sub T2, T3 y T1. Vamos a empezar entonces con nuestro diseño. Vamos a escribir la cañería, porque yo quiero mostrarles algo que nosotros sí podemos hacer. Cuando escribimos la cañería, vamos a empezar con la primera parte. Una cuestión que a mí me gusta hacer siempre es dividir en ciclos. Aquí tenemos, bueno, el primer, por acá va, el segundo ciclo. A mí me sirve este diseño, ¿sí? Me sirve trabajar así al menos, ustedes pueden tener otra forma. Y aquí voy a escribir las cañerías. Bien, entonces, para la primera instrucción, que es esta que viene por acá, nosotros hacemos la búsqueda de la instrucción, tenemos la decodificación, por acá tenemos la ALU, por acá tenemos el acceso neutro de memoria, y por acá tenemos la escritura en el banco de registros, y sabemos que nuestra escritura termina ahí. Entonces, en teoría, en este punto que está acá, perdonen, ahí es donde nosotros tenemos T1 escrito. Bien, vamos a hacer la otra, vamos a cambiar de color, y vamos a hacer el correspondiente a la segunda cañería. Aquí tenemos la búsqueda de la instrucción, aquí tenemos la decodificación, aquí tenemos la ALU, aquí tenemos el acceso a memoria neutro, y aquí tenemos la escritura en el banco de registros. Fin de esta instrucción. Y vamos, ojo, esta otra que les acabo de hacer es esta que está acá, ¿sí? Y bien, vamos ahora a la última instrucción, vamos a hacerlo con magenta.
Aquí tenemos la búsqueda de la instrucción, aquí tenemos la decodificación, aquí tenemos el paso por la unidad de operaciones, aquí tenemos el paso neutro por memoria, y por último, la escritura en el banco de registros, y aquí queda guardado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya vimos los conflictos que teníamos, esta instrucción es la que tenemos acá, vamos a empezar a solucionarlos. Para solucionar esos conflictos, chicos, yo les pido que vean lo siguiente. Miren, en la primera instrucción, T1, el valor que tenemos que guardar en T1 es T2 más T3, pero acá, en este bus, nosotros ya tenemos el resultado de T2 más T3. Lo siguiente es llevarlo al registro correspondiente. Entonces, como nosotros al valor ya lo tenemos disponible a la salida del ALU, lo que podemos hacer es lo siguiente, fíjense. Ya vamos a ver de qué se trata esto en hardware. Hacemos esta especie de cortocircuito que es una solución por adelanto. El valor de T1, acá fíjense, en la segunda instrucción, T1 es un registro fuente, es el registro fuente RS, por lo tanto está en el bus A de la ALU. Pero ese valor, ¿sí?, ya lo tenemos disponible a la salida de la ALU en esta primera instrucción. Cuando nosotros queremos escribir en hardware, esto es similar a tener nuestra ALU escrita de esta manera, ¿sí? Aquí tenemos la salida del ALU y por acá nosotros le ponemos un multiplexor. Esta es la entrada A del ALU. Uy, me salen peor los dibujos. Y tenemos por acá, y aquí tenemos el R de RS. Entonces, fíjense que lo único que hicimos, por supuesto, aquí hay un multiplexor y le vamos a tener que agregar una nueva señal de control que vamos a llamar C1. Lo que hicimos, chicos, es una realimentación de la entrada, de la salida del ALU, es una entrada a sí misma. Entonces, al hacer esto, nos aseguramos que en la segunda instrucción, T1 esté disponible, el valor que vamos a guardar en T1, no es T1, sino el valor que vamos a guardar en T1 está disponible. Ahora, para la tercera instrucción, fíjense que lo necesitamos a T1 como registro fuente, pero DRT. Y la tenemos que utilizar en esta parte que está acá. Ahora, como aquí tenemos un ciclo neutro de memoria, ¿sí?, nosotros también podemos bajar o llevar, de hecho bajar, o T1 desde acá hasta acá abajo. Esto es equivalente, chicos, a haber hecho en esta misma ALU, haberle puesto el mismo multiplexor, ¿se acuerdan? ALU source que ya teníamos. Bueno, con la única diferencia que le vamos a agregar aquí una salida por el registro M. Porque este también pasa por la etapa neutra de memoria. Ahora, no paso por memoria, paso por el registro que hay en memoria. Escribo en ese registro, no escribo en memoria. Y de esa manera yo he logrado entonces esta realimentación que está acá. Y de esas dos formas, el valor de T1 lo he tenido disponible para la segunda y la tercera instrucción. Y no he necesitado tener que esperar hasta que T1 esté escrito en el banco de registros. El truco acá, chicos, es que nosotros utilizamos los valores. No estamos utilizando el registro per se. Nos estamos basando solamente en los valores. Y haciendo estas realimentaciones acá, es que conseguimos tener los datos en el momento en que los necesitamos. Y nuestro sistema entonces se vuelve como un sistema causal. ¿Dudas? Esa es la forma típica de resolver los conflictos de datos. Vamos a ir viendo algunos más, pero básicamente este ejemplito así de simple, chicos, reduce
todos los conflictos de datos que vamos a tener. Estas son soluciones por adelanto. El dato está disponible. Lo que no está disponible es el registro. Entonces utilizamos el dato y lo manejamos a través de bases. Colocamos los multiplexores que hagan falta y las señales de control que hagan falta. Cuando veamos cómo se soluciona este conflicto, fíjense, una cosa que me olvidé. El conflicto que tenemos acá es R versus R, porque es instrucción R respecto a una instrucción R y respecto a una instrucción R. Entonces estamos en presencia de conflicto de datos solamente entre instrucciones tipo R. También podríamos tener conflicto de datos entre instrucciones tipo I. Ahora bien, ustedes bien podrían decirme, ¿por qué tengo que pasar por memoria, siendo que no necesito la memoria en las instrucciones tipo R? Lo cual es cierto. Por lo tanto, yo podría directamente, ¿sí?, escribir que mi instrucción tipo add tiene una etapa de búsqueda, una etapa de decodificación, una etapa de operación, y por último, la escritura en el banco de registros. Mi siguiente instrucción tipo add va a tener la búsqueda, va a tener la decodificación, y por último, la escritura en el banco de registros. Y la tercera instrucción tipo R va a tener la búsqueda, va a tener la decodificación, va a tener la etapa de operaciones y la escritura en el banco de registros. Aquí tengo un ciclo, aquí tengo otro ciclo, por eso me gustaba hacer esto antes. Este otro ciclo por acá y este por acá. Y en ningún momento he pasado por la unidad de memoria. Y en este caso, chicos, al no pasar por la unidad de memoria, las soluciones a los conflictos son las mismas que nosotros veníamos viendo. Podríamos hacer la conexión de este con este, pero también, como este ya va a estar listo, directamente lo podemos bajar hasta este segundo acá. Entonces ahí ya no tendríamos, por ejemplo, el tener que pasar por memoria. Y nos quedaría una solución mucho más simple. Eso es asumiendo de que nosotros, nuestra cañería, al menos en instrucciones tipo R, no pasan por memoria. Recordemos que en estricto rigor, las instrucciones tipo R no pasan por memoria. Nosotros podemos agregarle un ciclo extra, neutro, de memoria, solamente para ralentizar la ejecución de nuestro procesador. ¿Dudas, chicos? No, ninguno. ¿Se me durmieron? No. Te felicito, Patricia, tienes una asistencia perfecta. Gracias. Francisca, ¿te queda claro todo según me dices acá por el chat? Patricio, ¿te va quedando clara la historia? Nos falta realmente súper poco para terminar la asignatura. Yo calculo que el martes de la próxima semana ya la estaría terminando. Y eso implica que nos van a quedar el resto de las clases para que dé ejercicios. No se olviden que las guías, la guía, yo se las voy a dar el viernes 21. Y bueno, para que me la entreguen el viernes 28 y yo intentar tenerlas listas para el viernes 6 de marzo. Por cierto, estoy terminando ya con la guía 1. Me ha llevado, como les dije, más tiempo, no lo he dimensionado, pero he tenido muchísimos problemas con la forma en que me han entregado las guías, tengo que ser honesto, porque como me las han digitalizado, en muchos casos han salido las fotos o borrosas o las fotos sin suficiente contraste. Entonces me ha llevado a mí tener que procesar, binarizar, resaltar color, qué sé yo, para poder entender los números y los resultados que me ponían ahí. Pero bueno, en fin, gajes del oficio. Hoy creo que termino de corregir todo, ya por enésima vez, ya no los voy a corregir más,
Y mañana entonces les estaría, si no es hoy a la noche, ya va a ser mañana, que les voy a estar subiendo la nota de la guía 1. Ahora, la guía 1, y les dejo el comentario a ustedes y para todo el que me vea luego, chicos, la guía 1, yo quiero que, yo les dejo un mensajecito, se las voy a mandar también individual a cada uno, pero les voy a dejar un mensaje para el que me la quiera refutar. ¿Mm? Hay errores que son obvios y hay otros errores que deben ser discutidos. Al que yo detecte que necesita, digamos, un apoyo extra, yo le he dejado ahí un mensajecito en la guía. Eso es, chicos. Yo voy a descargar entonces el video ahora y lo subo al aula. Y la próxima clase, como les dije, voy a hacer el esfuerzo para que terminemos con segmentado y veamos puros ejemplos. Ese profe, esté bien. Ya, gracias Patricio, gracias Francisca, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo. Chaucito, chao, chao.